para todos, el Señor les bendiga. Qué bueno estar una vez más reunidos en la presencia del Señor y con la Biblia abierta y el corazón también abierto para que el Señor nos hable en esta mañana. La palabra de Dios es maravillosa y el Espíritu de Dios es maravilloso y Él está en nosotros. A los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Él es el sello para el día de la redención. Y también dice la palabra que hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Todos se nos dio a beber de un mismo espíritu y fuimos así agregados al cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor por eso. Pero también dice la Biblia que somos llenos del Espíritu Santo. Y dice Pablo a los Efesios: sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, llénate del Espíritu Santo. Y yo pregunto en esta mañana, ¿de qué está lleno hoy? ¿Qué no se lo pregunta al que está ahí a su lado? ¿Usted de qué está lleno hoy? Porque de alguna cosa estamos llenos. Hay personas, por ejemplo, que están llenos de preocupaciones, ¿cierto? Y tremendo, porque esto los envuelve de tal manera. Otros están llenos de culpabilidad. Otros están llenos de deporte, de ciclismo o de fútbol o de, bueno, es fácil ver de qué está llena una persona, porque Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Algunos están llenos de telenovelas o de películas o de comida. Otros viven en el mundo llenos de lujuria, de concupiscencia, y a toda hora están en ese son, ¿no? del pecado, de lo que ven. ¿Y nosotros de qué estamos llenos? Pues debemos estar llenos de Dios. Pablo dice que por el Espíritu Santo podamos estar llenos de la plenitud de Dios, llenos de Dios, llenos de la palabra de Dios, llenos del amor de Dios, llenos de todo lo que viene de Dios, que esto nos inunde como un río y seamos rebosantes, abundantes en Dios. Dios quiera que así sea. Ahora, si no está lleno de eso, pues quiera el Espíritu Santo que en esta mañana, al salir de este lugar, salga lleno de Dios. Y que esa llenura sea día a día, se mantenga, no solo sea el domingo en la mañana, sino también en la tarde y entre semana, y esté lleno de Dios, siempre lleno del Espíritu Santo. He estado hablando en los domingos anteriores acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y he mencionado por lo menos 7 cosas que las quiero recordar rápidamente. Que el Espíritu de Dios convence, es el que nos convence de pecado, que nos renueva, que el Espíritu de Dios nos enseña, nos guía a toda verdad, nos consuela en medio de las aflicciones de esta vida, nos perfecciona en la santidad, nos guía en todas las cosas día tras día. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, dice la palabra. Y también nos empodera, o es decir, nos da poder. Recibiréis poder, dice la palabra, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que he titulado los 3 pecados contra el Espíritu Santo. Hay pecados que señala la Biblia que se pueden cometer directamente contra el Espíritu Santo y debemos cuidarnos en ello. Entonces les invito a leer en la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32, donde el apóstol Pablo menciona uno de ellos. Efesios 4, 22 al 32. Dice la palabra del Señor así, y leemos todos por favor en alta voz la palabra del Señor desde el versículo 22 de Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Volvamos a leer el 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Volvámoslo a leer. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pareciera estar como en el corazón de esta palabra ese versículo, como si todas estas cosas que pudiéramos hacer, que corresponden al viejo hombre, de alguna manera entristecen al Espíritu Santo de Dios, que está en nosotros, que permanece en nosotros, que en su fidelidad nos soporta, pero se mantiene ahí con nosotros porque es el sello hasta el día de la redención. Alabado sea el Señor. O sea, la manera como el Señor nos selló para el día de la redención es con la presencia del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo también que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios dentro, entonces no pertenece a Dios, no es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo. Pero si hemos entregado nuestra vida al Señor, lo primero que el Señor hace al momento que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador es que coloca dentro de nosotros su Santo Espíritu. Y así tenemos vida nueva y así empezamos nuestro caminar con el Señor. Tenemos un nuevo espíritu que es el Espíritu de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Si usted no está seguro de que el Espíritu de Dios mora dentro de su vida, entonces hoy debe pedirle a Dios que lo reciba como hijo, le entrega su vida, que usted lo recibe como Señor y Salvador. Y dice la palabra de Dios que cuando tomamos esa decisión, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, de tal manera que somos templo del Espíritu de Dios, morada de Dios, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces aquí dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, el cual permanece en vosotros, permanece con vosotros. Ahí está el Espíritu Santo, como el Señor dijo: el mundo no lo puede recibir, pero ustedes lo recibirán porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y Él está siempre atento a todo nuestro andar continuamente. Y delante de Él es que debemos entonces vivir cada día y estar pendiente de no contristarlo, no desagradarlo, no entristecerlo, no causarle dolor. Como cuando tienes un invitado en la casa. Me gusta siempre recordar, porque es que en el ministerio con mi esposa durante tantos años viajamos por muchas partes del país haciendo la obra del Señor, y en esos viajes en muchos momentos nos hospedaban en casas de hermanos que amablemente abrían las puertas. Yo hospedo a los pastores, y nos preparaban una habitación y ahí nos atendían durante la estadía en ese lugar. Y gloria a Dios por la iglesia del Señor, y qué maravilloso. Para nosotros nos gusta estar
en comunión y en esa armonía con el pueblo del Señor. Y gloria a Dios por todos los que nos recibieron. Pero a veces estaba uno ahí y escuchaba de pronto a la mamá o al papá decir: "Shh, no hable así, ahí está el pastor. Bájale a ese volumen a la música, apague esa música, ahí están los pastores". Y entonces ellos durante ese tiempo como que se cuidaban, ¿cierto? Porque ahí estaban los pastores. Todavía hay algunos que quizás hacen así, ¿cierto? En presencia de ciertas personas guardan cierta compostura. Pero se nos olvida entonces, y pongo eso como ilustración, que aquí hay que cuidarse es: no hable así, no grite tan feo. El Espíritu Santo está ahí. Qué pena, ¿cierto? Es lo que deberíamos pensar. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, ¿cierto? Ay, qué pena, usted se puso a decir esa mentira. ¿No le da pena con el Espíritu Santo? ¿Cómo se sentiría si está esperando lo mejor de nosotros? Si Él nos está enseñando el camino en que debemos andar. Y entonces, como dice aquí esta palabra, vístanse del nuevo hombre. Y versículo 25 menciona a partir de ahí algunas cositas, aunque son muchas más, la lista es larga, pero el Espíritu Santo mismo nos guía de cómo debemos vivir para no entristecer, para no contristar al Espíritu Santo. Según el versículo 25, ¿qué debemos desechar? La mentira, la mentira. ¿Usted ya desechó la mentira? ¿O todavía abraza ciertas mentirillas? No es que, me dicen algunos, es que a veces es necesario. Pues la Biblia dice que desechemos la mentira. No debemos acostumbrarnos a la mentira. Debemos luchar contra la mentira, porque el Espíritu Santo que está con nosotros es espíritu de verdad. Alabado sea el Señor. Y ama la verdad. Y aquí dice también, no solo la mentira, sino que cuando te aires, por si quizá alguno quizás se aira. Aquí hay personas que se airan todavía. No, ya no. No hay problema con airarse. Jesús se airó y en su ira hizo un milagro. Yo no sé en tu ira qué haces. Pero en la ira dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, cuando te aires, cierra tu boca, porque el primer pecado que puedes cometer cuando te airas es con la lengua. Entonces no peques con tu boca. Airaos, pero no tires la puerta. Aírate, pero no guarda tus manos, tus pies, tu boca, controla. Y además resuelve pronto, porque dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, lo más pronto posible, que te baje la temperatura de la ira y habla y dialoga, arregla el problema. No pases enojado, porque le darás lugar al diablo. Entonces dice: no contristes el Espíritu Santo con el mal manejo de la ira o las cosas que hacemos en ira. Y aquí dice 28: el que robaba, no robe más. Si alguno de ustedes quizá robaba, ya no robe más. Es lo que dice el Espíritu Santo: no robe más. Dirá: pastor, usted está en la iglesia el día domingo, las familias decentes aquí. Por si al caso, el que robaba, dice la Biblia, que no robe más y no contriste al Espíritu Santo. Cambie al nuevo hombre. Y versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Cómo hablamos? No el domingo en la mañana aquí, no. Ahí cuando estamos en el día a día, en el andar, ¿cómo son nuestras palabras? Quizá alguna palabra vulgar, quizá alguna palabra indecente o deshonesta, o alguna palabra que daña a otro. Esa es una palabra corrompida. Dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino solo la palabra que sea buena para la necesaria edificación de las personas a tu alrededor. Además el 31 dice:
quítense de vosotros toda amargura. Y qué bueno que dice quítense. ¿Quién debe quitarse eso? Cada uno. Algunos dicen, Señor, quítame esta rabia. El Señor dice, quítatela tú. Eres tú el que tienes que renunciar a eso. Eres tú el que tienes que tomar una decisión. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y todo esto en el contexto de no contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Por una razón, porque el Espíritu de Dios vive en mí y yo debo buscar agradarlo y alegrarlo y no entristecerlo, porque Él me anhela celosamente para Dios. No contristes al Espíritu Santo. Amén. Ese es el primer punto. 3 pecados contra el Espíritu Santo es mi título de hoy, ¿cierto? El primero es contristarlo. Suele pasar con mucha frecuencia. Si ese es el caso, pidamos perdón en esta mañana y arreglemos nuestra relación con Él. Uno sabe cuando la relación con el Espíritu Santo está así como floja y las cosas no andan bien. Como pasa también en las relaciones de pareja. Uno sabe cuando la esposa está contristada, ¿o no? Y ella sabe cuando uno está contristado. Ya no se ríe de la misma manera, ya no juega de la misma manera, ya no habla de la misma manera, ya no responde de la misma manera. Hay algo que pasa, se creó una barrera, entonces hay que dialogar y arreglar. Y así pasa con el Espíritu Santo también. ¿Tú sabes cuándo estás a plenitud con Él, en tu vida con Él, lleno del Espíritu Santo, o cuando las cosas con el Espíritu Santo no andan bien porque alguna de estas cosas se atravesó y puso una barrera en la comunión con el Espíritu Santo? Amén. En segundo lugar, el segundo pecado contra el Espíritu Santo, apagar al Espíritu Santo. Esto se menciona en primera carta a los Tesalonicenses. En el capítulo 5, versículo 19 al 21, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica. Es su primera carta. En el capítulo 5 les dice desde el versículo 19: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. No apaguéis el Espíritu. El Espíritu se asemeja al fuego. Uno de los símbolos del Espíritu Santo en la Biblia es el fuego. De hecho, Jesús dijo: serán bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y en Hechos capítulo 2, cuando dice que vino el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero dice que aparecieron como llamas, lenguas de fuego sobre cada cabeza de los que estaban ahí, como 120. Una presencia de fuego, un fuego sobrenatural. Ahora, más que un fuego visible o físico, el Espíritu Santo se representa como fuego, porque es como ese fuego del amor de Dios y de la pasión por Dios que arde continuamente dentro de nosotros. Hay una canción muy antigua por ahí que dice: que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más, como el altar de Dios en el Antiguo Testamento, que debía arder continuamente, día y noche. El día que se dedicó el altar para Dios en el templo de Salomón y en el tabernáculo de Moisés también, ese día Dios hizo descender fuego del cielo y se encendió un fuego dentro en ese lugar, en la casa de Dios, y Dios dijo: no lo dejen apagar, manténganlo siempre avivado, y era función de los sacerdotes no dejarlo apagar. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando viene el Espíritu Santo, desciende como fuego en el corazón, y Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, y se refiere a la presencia del Espíritu Santo
en la vida del creyente. Dice, no apaguen el espíritu, avívenlo antes, que se mantenga esa llama ardiendo, que no seas un cristiano frío. ¿Ha oído de cristianos fríos? Esto, como dice Apocalipsis, el Señor dice que mejor es que seas frío o caliente que tibio, que a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Pero cuando habla de ese fervor, de ese calor, de ese ánimo, de esa vida interior que es como un fuego metido adentro, una pasión de Dios por Él, algo así se refiere al Espíritu Santo. Dice, no apagues al Espíritu Santo. Y aquí se refiere, cuando les habla a los tesalonicenses, menciona, está relacionado con permitirle su accionar, permitirle su manifestación. Por eso el versículo 20 dice, no menosprecies las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora, las profecías, el don de la profecía o la manifestación del Espíritu Santo en la palabra profética es solamente uno de las manifestaciones, uno de los dones espirituales que se mencionan en 1 Corintios capítulo 12, desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Lo voy a leer para ustedes, donde hay otras manifestaciones también, o muchas formas como el Espíritu Santo puede manifestarse en la vida de las personas. En primera carta a Corintios capítulo 12 versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, todos tenemos el Espíritu Santo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para edificación. Porque a este por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo está en la vida del creyente. Y los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente para dar testimonio del Señor y para edificación de la iglesia. Entonces Pablo dice, no apaguen el Espíritu. Es decir, permítele al Espíritu Santo manifestarse a través de tu vida. De hecho, cuando Pablo habla de los dones espirituales, les dice, procurad pues, versículo 31, procurad pues los dones mejores. Y en el capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Aunque él también dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y empieza a hablar de la vida en amor. El amor está por encima de todos los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo que pueden ser poderosas. Primeramente, el amor, la evidencia del amor. Es una manifestación, es fruto del Espíritu Santo. Pero hay dones, hay manifestaciones, hay cosas que el Espíritu de Dios quiere hacer a través del creyente, que debemos procurarlas y que debemos también respetarlas. Como decía Pablo a los tesalonicenses en relación a la palabra de profecía, dice, no menosprecien las profecías. Eso sí, examínenlo todo y retengan lo bueno. Que alguien por ahí se levantó y le dio una palabra de parte del Señor, que el Señor te dice tal cosa, pues no salgas corriendo a hacer nada. Evalúalo, examínalo, órale a Dios. Tú tienes el Espíritu Santo, ve a Dios y Él te mostrará qué hacer, pero no menosprecies, ni apagues, ni limites, ni digas, no, eso no puede ser, y te cierres. Dice, no apagues al Espíritu Santo, es decir, darle la libertad de actuar. Cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, son muchas las maneras
como el Espíritu de Dios se manifestó y se movió en la primera iglesia. Hechos nos cuenta la historia de unos 30 años de vida de la iglesia y cosas muy especiales, muy espectaculares el Espíritu Santo de Dios hizo. Y los discípulos tenían realmente una relación con el Espíritu Santo maravillosa, y el Espíritu de Dios se movía. Y a través de la historia de la iglesia del Señor hasta hoy, el Espíritu de Dios se sigue moviendo, y para estos postreros días se sigue cumpliendo la palabra del profeta Joel, capítulo 2, donde dice: en los postreros tiempos, en los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu, y profetizarán y hablarán en mi nombre. Ahora, la palabra profetizar realmente quiere decir hablar la palabra de Dios. De hecho, lo que estoy haciendo esta mañana se podría ver como profetizar, porque estoy hablando la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura, donde toda palabra profética tiene que ceñirse a la palabra escrita de Dios, que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Pero el Espíritu de Dios se mueve de una manera muy especial hasta el tiempo de hoy. Dice: no apagues el Espíritu Santo. Mantén esa llama del Espíritu Santo avivada y encendida en tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3. Resistir al Espíritu Santo. Número 1, contristar. Número 2, apagar. Número 3, resistir. 3 pecados que pueden cometerse contra el Espíritu Santo. Los 3 son delicados, ya que el Espíritu de Dios está en nosotros, está en la vida de la iglesia. Debemos ser cuidadosos en ello. Pero esto de resistir al Espíritu Santo, para ilustrarlo, veámoslo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, con el primer mártir de la iglesia. ¿Se acuerdan cómo se llamó? Esteban. Un hombre que no era de los 12 apóstoles, un hermano sencillo, pero dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo. Así lo menciona en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Y quiero leer en el capítulo 6 de Hechos, desde el versículo 8 en adelante, que dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros y señales en medio del pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, contendiendo y disputando con Esteban. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Claro, estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra el templo de Jerusalén y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Tremendo, es Esteban. Poderoso en palabras, en obras, un discípulo del Señor lleno del Espíritu Santo, y ahora en una controversia tremenda, encarando al concilio que sentenció a muerte a Jesús. Lo había, en tiempito muy reciente a este acontecimiento, ese concilio había entregado a muerte a Jesús a través de Poncio Pilato, a la crucifixión. Y ahora se enfrentan con Esteban y ven su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote le pregunta entonces sobre estas acusaciones que le hacen. Y todo el capítulo 7, Esteban presenta su defensa, muy larga por cierto, en un recuento bíblico desde Abraham, por toda la historia judía, pasa hasta Jesús. Y luego le lanza una exhortación tremenda que o los llevaba al arrepentimiento o los endurecía más.
En el capítulo 7, versículo 51, le dice a este concilio, eran las autoridades judías, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. No hay cosa más dura que a un judío le digan incircunciso. Y si ustedes son circuncidados, sí, físicamente, hijos de Abraham, pero de corazón, ustedes son unos incircuncisos. Y son duros de cerviz, no quieren bajar la cabeza, no quieren entender la palabra de Dios. Vosotros resistís siempre. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Está diciendo, ustedes están resistiendo al Espíritu Santo, al oponerse a la doctrina del Señor, al oponerse a la predicación del Evangelio, al estar sin rendir su vida al Señor. Están resistiéndole al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Y les dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ahora vosotros habéis sido entregadores y matadores. Les dijo claritico, ¿cierto? Ustedes entregaron al justo, a Jesús de Nazaret, a la crucifixión, como sus padres, que persiguieron a los profetas que anunciaron la venida de Jesús. Ahora ustedes han matado a Jesús. Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, ¿qué pasaba con ellos? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Despertó una rabia tremenda en estos hombres que supuestamente eran los hombres santos, más puros, religiosos y conocedores de la palabra de Dios, de la ley de Moisés, y defensores del templo y del culto judío, y los que tenían realmente el sumo sacerdote a la cabeza de ellos la responsabilidad de llevar el pueblo hacia Dios. Ahora estos, Esteban les está diciendo: ustedes son unos incircuncisos de corazón, rebeldes, duros de corazón, y resisten al Espíritu Santo. Grave acusación. Y mataron a Jesús por lo mismo. Y ellos, en lugar de recibir la exhortación, ¿qué les pasaba? Se llenaron de enojo y crujían los dientes contra él. Pero también dice ahí: pero Esteban, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, alabado sea Dios, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué maravilloso. Era un recinto cerrado donde estaban reunidos, y él alza los ojos y dice: veo, porque lo dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y esto no lo pudieron soportar. Ahí arremetieron contra él y lo sacaron de ese lugar y lo mataron a pedradas afuera. Mientras él oraba, y dice el versículo 59, apedreaban a Esteban mientras invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué maravilloso hombre de Dios, ¿cierto? Murió lleno del Espíritu Santo. Murió denunciando un pecado tremendo, de que resistían al Espíritu Santo. Murió en la presencia del Señor. Yo no me explico por qué Jesús no hizo nada si lo estaban matando bajo su mirada, ¿cierto? Son cosas inexplicables. Porque uno diría: un hombre tan santo, lleno del Espíritu Santo, un siervo de Dios, que vio a Jesús ahí mismo y dejó que lo mataran a piedra. ¿No lo podría haber librado? Claro que sí, pero mejor lo recibió en gloria y murió muy parecido al Señor, orando por sus transgresores y pidiendo perdón por ellos y encomendando su espíritu en las manos del Señor. Y así no dice murió, dice
durmió. Porque el cristiano que muere en el Señor no muere, duerme. El Señor le despertará y hay promesas grandes para nosotros después de la muerte. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero aquí vemos claro este pecado que la iglesia, la Biblia registra como resistir al Espíritu Santo. Esto se menciona de varias maneras en la Biblia. En Mateo capítulo 12 hubo un ejemplo también de esto, de resistir al Espíritu Santo. Los mismos personajes antes de la crucifixión de Jesús. Mateo capítulo 12. Jesús sanó allí a un muchacho endemoniado que estaba mudo y ciego. Y por el poder de Dios, el mudo habló, y como era ciego también, vio. El Señor lo liberó. Entonces estos benditos fariseos, escribas del concilio, autoridades judías, empezaron a decir que Jesús echaba fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Esto era una acusación grave, porque Jesús mismo les dice: yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Así que ellos le estaban atribuyendo a Satanás la obra del Espíritu Santo. Y eso Jesús lo tomó como blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, versículo 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esto se conoce en la Biblia también como pecado de muerte. O sea, que la persona que comete ese pecado ya está listo, mejor dicho, ya no hay nada que hacer. Algunos por ahí a veces están temerosos diciendo: ay, pastor, es que yo no sé si en algún momento quizá yo haya cometido ese pecado. Yo le digo: como está de muerto de miedo, no lo ha cometido, porque es el Espíritu de Dios el que lo redarguye y le permite que examine su corazón. El que ha cometido ese pecado estaría tan endurecido que no puede siquiera ni darse cuenta en qué lugar está y su necesidad que tiene acerca de Dios. En Hebreos 10 quizá podemos entender un poquito más esto. Carta a los hebreos, que son judíos, cristianos. Capítulo 10, versículo 26 hasta el 29 dice: porque si pecáremos, ¿qué? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia o al Espíritu Santo? Aquí se le llama el Espíritu de gracia. ¿Qué es lo que pasa con este pecado? Que cuando hay una persona que se opone de tal manera y resiste de tal manera al Espíritu Santo, y como dijimos cuando iniciamos nuestro estudio hace 3 semanas de la obra del Espíritu Santo en el creyente, la primera cosa que el Espíritu hace en la vida de las personas, ¿qué es? Convencer de pecado. Y dijimos que si el Espíritu de Dios no convence a una persona de pecado, esa persona jamás podrá convencerse, o nadie la podrá convencer. Jamás podrá llegar a un punto en el cual pueda reconocer y arrepentirse de sus pecados. Entonces, si resiste al Espíritu Santo, si hace afrenta, si da la espalda al Espíritu Santo, ¿quién lo convencerá? No queda para él sino una horrenda expectación de juicio. Entonces realmente es más allá de que no pueda ser perdonado, es que no puede arrepentirse, porque ha dejado al Espíritu Santo, ha resistido, ha rechazado, ha afrentado al Espíritu Santo.
y el Espíritu Santo es quien nos convence y nos acerca. Hoy estás aquí escuchando la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. ¿Aló? Yo no sé si lo crees, pero no estarías aquí si el Espíritu de Dios no hubiese obrado en ti anoche, esta mañana, cuando tomaste la decisión de levantarte y venir, de estar ahí en la transmisión, recibiendo la palabra, de abrir la Biblia. El Espíritu Santo que pone esa necesidad, esa sed, ese anhelo por Dios, esa necesidad por Él, es el Espíritu Santo. Eso no brota de ti, eso no brota de tu carne, eso no sale de la naturaleza pecaminosa, es el Espíritu de Dios. Aún antes que nosotros tuviéramos la decisión por Cristo, como dijo el Señor, no fue que me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y el Espíritu Santo entonces nos atrae por medio de la palabra de Dios, nos permite, nos envía a alguien que nos dé testimonio de la palabra, sensibiliza nuestro corazón, nos enternece para que podamos recibir la palabra. Por eso el mundo que no tiene el Espíritu Santo ni siquiera quiere escuchar. Algunos dicen, a mí no me hable de eso. ¿Se han encontrado personas así? ¿A quién están resistiendo? ¿Al creyente que les predica? No, al Espíritu Santo. Porque cuando tú vas a hablarle la palabra de Dios a una persona, lo estás haciendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando tú le dices a una persona, déjame orar por ti, no, no ore por mí, yo no quiero nada de ese Dios. Hay gente que así ha dicho, está resistiendo al Espíritu Santo. ¿Qué esperanza tendrá de salvación si el Espíritu Santo es el que convence de pecado? Entonces hay 3 pecados que las personas pueden cometer contra el Espíritu Santo. Uno, contristarlo. Otro, apagarlo. Y otro, resistirlo. Que Dios nos guarde de esos pecados. Y más bien en esta mañana abracemos al Espíritu Santo y digamos, Espíritu de Dios, tú eres mi consolador, mi fortaleza, mi sello, la persona más maravillosa que yo necesito en mi andar por esta vida. Habla con Él un momentico hoy. Adora a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Son personas. El Espíritu Santo es una persona. No es como dicen por ahí algunos, una fuerza impersonal como la electricidad. No, es una persona que se entristece o se alegra, que convence, que enseña, que acompaña, que consuela. Es una persona maravillosa, la persona más maravillosa. El Espíritu de Dios que vive en ti. Dile a Dios en esta mañana, gracias por colocar en mí tu Santo Espíritu. Y dile al Espíritu Santo, gracias por tenerme tanta paciencia. Y si reconoces algún pecado de estos en tu vida, pídele perdón al Espíritu Santo hoy y al Señor. Y dile, perdóname porque yo he sido muy descuidado en la oración. Tú me has invitado una y otra vez y yo me ocupo en otras cosas. He sido muy rogado para leer tu palabra cuando tú me invitas y siempre tengo algo más que hacer. Y vivo lleno de muchas cosas y vacío de ti a veces. Perdóname porque aunque tú has estado conmigo, te he tenido aislado a un lado de mi diario caminar. Y tú has querido intervenir en mi vida. Y has querido hablarme, y has querido guiarme, y has querido tener comunión íntima. Pero yo he sido indiferente. Dile al Espíritu Santo, perdóname. Perdóname si te he contristado con esta actitud. Perdóname también si no he dejado que actúes a través de mi vida. He apagado esos dones, ese poder, ese fluir tuyo. Perdóname. Y no quiero llegar a ese extremo de resistirte. Hoy estoy aquí recibiendo tu palabra porque en mi corazón hay la necesidad. Hay aún el reconocimiento, hay la sensibilidad todavía. Dile al Señor, yo no quiero que mi corazón se endurezca. Habla con el Señor un momentico. Ahí en la intimidad de tu corazón, habla con Él.
Y dile: yo necesito, te necesito más y más y más. Derrama de tu amor sobre mí, derrama de tu sensibilidad, tu dulzura, tu gracia sobre mí. No hay nada mejor que estar lleno de ti. En tu presencia hay plenitud de gozo, hay luz, hay verdad, hay victoria, hay poder, hay cosas maravillosas. Un andar contigo es lo mejor. Yo no quiero vivir como en mi vida pasada. Yo quiero vivir la vida nueva que tú me has dado. Renueva mi vida, Dios. Espíritu Santo, obra en mí. Con libertad fluye como ríos de agua viva dentro de mi ser. Y lléname, lléname, lléname. Sacia mi sed espiritual más y más. Lléname, lléname. Hay alguien que quizá necesita recibir a Jesús y recibir por primera vez el Espíritu Santo para que more dentro de ti. Haz esta oración ahora mismo y dile al Señor: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy estoy aquí escuchando tu palabra porque tú has preparado este momento, porque tú me amas, porque tú quieres revelarte a mi vida, porque tú quieres acercarte a mí. Dile al Señor: no quiero huir más de ti, no quiero darte más la espalda. Hoy quiero atender a tu llamado. Te abro la puerta de mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Lléname con tu Espíritu. Coloca dentro de mí el fuego del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Renueva mi vida, transforma mi vida por el poder del Espíritu Santo. Que hoy comience para mí una nueva vida por el Espíritu de Dios que haces morar dentro de mí. Gracias por escuchar mi oración, Señor. Es la oración que siempre respondes, porque tú anhelas la salvación de cada persona, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, gracias. Aquí estamos, Dios. Oramos esta mañana también por aquellos que se encuentran vacíos, aunque son cristianos, pero se hallan insatisfechos, sedientos espiritualmente, quizá porque han contristado al Espíritu Santo, porque no están llenos del Espíritu Santo, como dice tu palabra. Sed llenos del Espíritu, porque nos hemos llenado de otras cosas, de afanes. Nuestra mente y nuestro corazón han estado llenos de otras cosas. Pero dile al Señor: hoy quiero que tú llenes mi vida. Lléname, lléname. Lléname más y más y más de ti. Lléname, Señor. Órale a Dios un momento más. Que la presencia del Espíritu de Dios te envuelva esta mañana de tal manera que tu vida sea renovada, que tu vida sea transformada, que el poder de Dios descienda sobre ti y seas un testimonio de la gracia de Dios, de la obra de Dios en esa necesidad que hoy tienes. Glorifícate, Señor, glorifícate.